lo que es la programación, ¿ya? Entonces habíamos dicho que todo lo que vamos a hacer, todo, en sí casi todo lo que vamos a hacer en Octave también va a funcionar en MATLAB, ¿ya? Entonces, empezamos entonces. Entonces, veamos algunos conceptos. Uno de los conceptos, ¿no?, que hay que tener presente es qué es un lenguaje de programación, ¿no? ¿Qué es un lenguaje de programación? Es un conjunto de símbolos, caracteres y reglas, ¿no?, que nos permiten comunicarnos con la computadora. Hay clasificación de lenguaje de programación, ¿ya? En grandes rasgos, la mayoría de los autores clasifican en lenguaje máquina, es decir, esta comunicación es para comunicar, para utilizar el lenguaje es directo con la máquina, ¿ya? Por eso se llama lenguaje máquina, es decir, hay que escribir en ceros y unos para poder comunicarnos. Y de ahí apareció el segundo grupo, que son lenguajes de bajo nivel, ¿no? Que se conoce como ensamblador. Y ahí lo que aparecieron, ¿no?, lo que son los lenguajes de alto nivel. Entonces aquí sí para comunicarnos, estos lenguajes utilizamos, ¿qué cosa? Los lenguajes que conocemos, ¿no? Puede ser el español, principalmente el inglés, ¿no? En este caso, por eso un poco que hay que repasar el inglés, ¿no? Por eso la mayoría de los lenguajes de programación que ustedes van a trabajar, los ayuda, los comandos, palabras que son reservadas, están en inglés. ¿Qué más? ¿Qué concepto más? El del algoritmo, ¿no? ¿Qué es un algoritmo? Es un conjunto de pasos lógicos, ¿no?, para resolver un problema, ¿ya? Es decir, ¿cuáles son te dan un problema, entonces hay que decir qué pasos tengo que hacer. Eso obviamente tiene que estar claro y preciso, ¿ya? Y es definido, es decir, si hago dos veces esos pasos, voy a obtener los mismos resultados, ¿ya? Y es finito, en algún momento tienen que terminarse esos pasos, ¿no? No puedo decir que voy a hacer infinitos pasos, ¿no? No puede ser. O bien digo sin 5 pasos, o 100 pasos, 1000 pasos, pero al final tengo que terminar, ¿ya? Estos son las tres características principales, ¿ya?, que tiene el algoritmo. ¿Y cuáles son esos pasos, que podríamos decir, esos pasos grandes que hay que seguir más o menos como secuencia para resolver un problema en forma algorítmica? Recuerden, aquí tengo acá un problema, ¿no? Entonces este problema tengo que seguir ciertos pasos para llegar a la solución, ¿ya? ¿Cuáles son esos pasos? Primero, obviamente, definir bien el problema, ¿no? Tengo que definirlo, si es posible, enunciarlo, el problema, ¿no? Por ejemplo, ustedes están queriendo detectar o más o menos calcular aproximadamente la cantidad de volumen de hielo que hay en Cordillera Blanca, ¿no? Entonces tienen que definir con qué característica, todo bien el problema, ¿no? Lo que estoy mencionando, ¿ya? Entonces, luego tienen que hacer ¿qué cosa? El análisis. ¿Qué implica hacer el análisis del problema? Principalmente lo siguiente. Primero, en este análisis hay que identificar variables de entrada o datos de entrada. ¿Qué datos tengo como entrada al proceso que voy a hacer? ¿Ya? El 2 es variable de salida o datos de salida. ¿Ya? Y 3 obviamente es cómo se relacionan esto, ¿ya? ¿Cómo se relacionan esto? Es decir, la relación del variable salida y entrada, ¿ya? Entonces aquí podemos eso dibujarlo de esta forma, ¿no? Puedo yo decir aquí, ¿no? Voy a tener aquí que estoy haciendo mi análisis de problema, entonces tengo que identificar variables aquí, variables de entrada aquí, ¿ah? Variables de entrada, tengo que saber qué variables voy a ingresar y tengo que ver qué variables va a salir, variable salida. ¿Y cómo se relacionan estos ambos? Es decir, ese estaría aquí el tercero, ¿no? ¿Cómo se relaciona? Como matemáticos, podríamos decir aquí está el modelo, la ecuación matemática, ¿no? Podemos decir que aquí está la ecuación matemática, ¿ya? Entonces, principalmente en esto consiste hacer el análisis del problema, ¿ya?
Una vez hecho este análisis del problema, ¿ya? Lo que hay que hacer es realmente el diseño del algoritmo, ¿ya? Teniendo ya qué es lo que voy a ingresar, qué es lo que va a salir, entonces hay que hacer ya cuáles son los pasos, hay que diseñar cuáles son los pasos para resolver el problema que yo tenía aquí, ¿no? Aquí hay que diseñar los pasos, es decir, diseñar el algoritmo, ¿ya? Recuerden, hay muchos, por ejemplo, o por ejemplo, así uno sencillo, ¿no? Les pido acá hallar, hallar X o resolver esta ecuación. Eso implica que tiene que despejar X aquí, ¿no? Um, entonces, en este caso, obviamente, hasta el conocimiento que ustedes tengan, ¿no? Con el conocimiento que tengan, es imposible que me despejen X de acá, pues, ¿no es cierto? Entonces, hay que hacer los pasos. ¿Cuáles serían los pasos para despejar X de acá? Entonces, por ejemplo, para este tipo de problema ya está diseñado, ya están hechos, ¿no? Como el método de Newton, método secante y así, que van a ir aprendiendo poco a poco. Entonces ya están diseñados. Pero nosotros podemos generar otros nuevos, ¿no? Entonces, cuando todavía no hay para esto así problemas, algoritmo todavía, hay que diseñar nuestro propio algoritmo. Justamente cuando nos vayamos a la área de matemática aplicada, ¿no? Una de las formas de resolver problemas es a través de modelos matemáticos, ¿no? A veces va a haber, para ciertos problemas, todavía no va a haber modelos matemáticos, entonces hay que diseñar esos modelos matemáticos, ¿ya? Y su, obviamente, respectivo algoritmo, ¿ya? Obviamente ya teniendo el algoritmo, ya sé cuáles van a ser los pasos, ¿no? ¿Sí? Llegamos a la siguiente paso, que es la implementación del algoritmo. Entonces con eso podríamos tener ya la implementación. Obviamente para la implementación hay que escoger un lenguaje de programación, ¿no? Hay que escoger un lenguaje de programación. A partir de acá para la implementación sí hay que escoger lenguaje de programación, ¿no? ¿Para qué? Para hacer nuestros programas, ¿no? Para la implementación es el programa, obviamente, ¿no? Y nosotros aquí lo que vamos a utilizar es el octal, ¿no? Es el octal. Una vez teniendo el programa, lo que hay que hacer es la prueba y la depuración, es decir, hay que ejecutar, ¿ya? Hay que ejecutar. A ver, para hacer el diseño de algoritmos, ¿ya? Que habíamos visto aquí, aquí es importante como matemático, hay que hacer un diseño, ¿ya? ¿Qué herramientas utilizamos? ¿Qué herramientas informáticas utilizamos? Tenemos dos principales, lo que es diagrama de flujo, ¿ya? Que consiste en utilizar diferentes diagramas, como su nombre indica, diagramas, para ir juntando ahí y para diseñar nuestro algoritmo, ¿no? Eso es lo que diagramas nos van a ayudar para diseñar nuestro algoritmo, ¿ya? Y el otro herramienta es el pseudocódigo. Este pseudocódigo significa escribir en el lenguaje que nosotros conocemos, los pasos, ¿no? Recuerden, diseñar el algoritmo, ¿no? Hacer el diseño aquí, pusimos, diseñar el algoritmo, hacer el algoritmo implica hacer los pasos. ¿Qué pasos debería yo seguir para resolver un problema? Entonces, ¿qué herramientas tengo para yo hacer eso, explicar esos pasos? Tengo diagrama de flujos, entonces a través de diagrama de flujos voy a explicar qué pasos tengo que seguir. El otra alternativa es utilizar el pseudocódigo, ¿ya? Por ejemplo, este de acá, ¿para qué me sirve este algoritmo? Es para hallar el volumen de un cubo, ¿no? Acá tenemos el cubo. ¿Cuáles serían los pasos para yo hallar el volumen del cubo? Obviamente nosotros ya conocemos cómo se calcula, pero cómo le decimos, el detalle es que cómo le decimos a la máquina, ¿no? A la computadora que me haga el cálculo, ¿ya? Entonces lo que hay que hacer es el diseño del algoritmo, un pequeño algoritmo. En este caso vamos a utilizar lo que es diagrama de flujo, ¿ya? Entonces este sería para inicio, primer paso, podríamos decir inicio, leemos las dimensiones, ¿no? Las dimensiones del cubo, ¿no? Que lo vamos a representar con el A, B y C, ¿ya? Una vez leído, ¿no? Único que hay que aplicar aquí es la formulita, ¿no? Es decir, aquí el cálculo. Aquí es el proceso, rectángulo, recuerden, ¿no? Y luego imprimimos, por ejemplo, este símbolo para impresión, ¿no? Imprimimos el volumen. Y luego, obviamente, terminamos, fin, ¿no? Fin, fin del algoritmo, ¿ya? Por ejemplo, este es un pequeño algoritmo, ¿ok?
que me sirve para calcular el volumen de un cubo. Doy entonces un ejemplo de un algoritmo, ¿no? Que me dé y su representación a través del diagrama de flujo y su pseudocódigo, ¿no? ¿Cuál? De imprimir el cuadrado y el cubo de un número entero positivo. Entonces, ¿cuáles serían los pasos para yo imprimir el cuadrado y el cubo de un entero, de un número entero, ¿no? De un número entero positivo. Entonces, a través del pseudocódigo, en este caso, el diagrama de flujo sería inicio, ¿no? Leo el número, luego asigno, hago el cálculo, utilizando número por número, tendría el cuadrado, y número al cubo tendría el cubo. Luego imprimo, ya está, ¿ven? Este es utilizando el diagrama de flujo. Ese mismo, ¿cómo lo digo con el pseudocódigo? Ahí está. En este caso, está en castellano, obviamente, ¿no? Obviamente, utilizando algunas ya definiendo las variables, ¿ya? Entonces, primero leo, primer paso sería leer el número, segundo paso sería, ¿no? Calcular el número por número y eso asignarlo al cuadrado, que le voy a llamar qua. Ojo que num, qua son variables que en el parte del análisis del problema uno va definiendo, ¿no? Con qué variables voy a trabajar, pues, ¿ya? Y luego, tercer paso sería asignar a la variable cub, ¿no? El número al cubo, y ya pues luego lo escribo. Ya está. Ese sería un algoritmo para escribir un número entero positivo con diagrama de flujo y pseudocódigo. ¿Ya? Eso ahí. No creo que ahí tengan dificultades, ¿no? Entonces, para ahí ya, obviamente, nosotros no vamos a hacer el curso teórico, ¿no? Nosotros vamos a hacer práctico. Tal vez vemos el algoritmo, pero hay que implementar cómo se hace todo el proceso, ¿no? Entonces, para ello necesitamos saber, ¿ya? Necesitamos saber cómo se empieza a programar en Octave. Los programas en Octave se graban con extensión M. Por eso se conoce como fichero.m, ¿ya? O fichero.m. Por eso, o también se llaman archivos, ¿no? Archivos M, que aquí le puse, ¿no? Entonces los programas, lo que vamos a hacer es, obviamente, guardar como un archivo. Eso se conoce como archivos M, ¿ya? Se han dado cuenta, por ejemplo, ahí, cuando hemos estado practicando, ¿no? Preguntaron, a ver, ¿cómo, profe, quiero llevarme a mi casa? Una alternativa era utilizar el SAPE y luego load, ¿no? Pero si se han dado cuenta, si practicaron ya, si quieren abrirle, luego quieren visualizar con otros editores o verlo, no van a poder porque tiene una extensión que no es reconocible, pues, ¿no? Entonces, eso en sí no nos sirve. En cambio, el archivo M sí nos va a servir, porque este es un archivo sin formato. ¿Ya? ¿Qué implica que es sin formato? Que yo puedo, con cualquier editor yo puedo abrirlo y visualizarlo, todo lo que he escrito. ¿Ya? Pero también esos archivos M tenemos dos tipos. ¿Ya? Uno es los archivos M de tipo comandos y otros archivos M de tipo funciones. ¿Ya? Obviamente, tipo comandos son o se refieren tan solo todo lo que hemos estado todo lo que hemos estado haciendo en ventana de comandos, escribirlo en un archivo, ¿ya? En un archivo o grabarlo en un archivo. ¿Utilizando qué? Un editor, ¿ya? Para ello hay que, obviamente, para generar un archivo hay que utilizar un editor, ¿no? Ahí, un editor, ¿ya? Pero hay otro tipo que se conoce como archivo de función, ¿ya? Entonces, el archivo de función y justamente se parece a matemática, ¿no? Es y igual a f de x, que más adelante sí vamos a explayar, ¿no? Entonces, el archivo de función tiene más o menos esta característica. ¿Qué cosas tiene? Aquí este sería variables de entrada, ¿no? Este sería el nombre, ¿ya? Y este sería variables de salida. Lo único que hay que agregarle aquí cosa es la palabra reservada juncho.
¿Ya? Ya está. Y obviamente aquí el proceso, qué es lo que quiero que haga esta función, ¿no? Ya está. Ese es más o menos el archivo. Obviamente esto de aquí guardado obviamente en un archivo que se va a llamar un archivo edit. ¿Ya? Entonces, primero veamos entonces el primero. Archivo de comandos. ¿Ya? Archivo de comandos. Entonces, para ello, ¿ya? Para ello, ojito, creo, todo lenguaje de programación, ¿ya? Tiene principalmente dos cosas. Uno es el editor, el otro es, podría tener o bien compilador o bien intérprete. ¿Ya? Entonces, como su nombre indica, editar, escribir el programa o cualquier acción que quiero que haga la máquina. ¿Ya? Y el compilador o el intérprete lo que hacen es que ese programa, que en este caso que he hecho, convertirlo, comunicarlo a la máquina. ¿Ya? El, Hay lenguajes de programación que son compilados. ¿Qué quiere decir? Que directamente, ¿no? Aquí tengo un programa y acá está el lenguaje máquina, ¿no? Entonces el compilador lo que hace es directamente el programa convertirlo en lenguaje máquina. Todo en conjunto, todo el programa. En cambio el intérprete, ¿ya? El intérprete lo que hace es línea por línea. Línea por línea convierte a lenguaje máquina. ¿Ya? Entonces ejecuta esta línea, lleva al lenguaje máquina, ejecuta y ya está. Vuelve así. ¿Ya? Justamente por eso este tipo de lenguaje es más lento. Y obviamente está claro aquí, este tipo de lenguaje es más rápido. ¿Ya? Entonces, y obviamente, obviamente esa es la desventaja. Y la ventaja, obviamente, escribir programas aquí es más fácil, ¿no? Como en este caso, lo que vamos a trabajar en Octave. ¿Ya? Obviamente tiene ventajas y desventajas, como estamos viendo. La ventaja es que es más fácil aquí y la desventaja es que es más lento. Lo que vamos a ver entonces, vamos a pasar a lo que es a Octave, ¿ya? Ver eso. Entonces decíamos que todo lenguaje de programación tiene dos partes, ¿no? Entonces nosotros aquí el Octave está en este de acá, que es decir que tiene intérprete. Por esto el lenguaje Octave es interpretado, ya que habíamos estado comentando en la clase pasada. Obviamente tiene que tener su editor. O yo podría utilizar otro editor, ¿ah? Es decir, como podrán ver, realmente el lenguaje está aquí en el compilador intérprete. Este es un editor, yo puedo utilizar el bloc de notas, ah, o el Word, o cualquier editor de texto que ustedes conozcan, ¿ya? Pero obviamente para un poco mejorar la escritura, un poco que me va ayudando el sintaxis, todo, o algunas cosas más, voy a utilizar su propio editor de lenguaje, pues, ¿no? Por ejemplo, el Octave, vamos a irnos a Octave, por ejemplo, el Octave tiene su editor, ¿no? Tiene su editor. ¿Cómo se ingresa al editor de Octave? Acá, si ustedes se fijan, acá dice editor, justo aquí abajito, ¿no? Aquí abajito dice, acá editor. Hago clic acá, ¿no? Hago clic y se muestra una ventana en blanco, ¿no? Una ventana en blanco, ¿ya? Una ventana en blanco. Este es el editor, ¿ya? Este es el editor. Aquí lo que vamos a hacer es los programas. Es decir, todo cálculo que hemos hecho, puedo regresar a ventana de comandos, todos los cálculos que he hecho aquí, si se han dado cuenta, si ustedes han estado escribiendo, pero tal vez me equivoqué algo y tal vez puse enter por error, pero obviamente ya cometí error, pero yo ya no puedo regresar, ¿no? Ya no puedo regresar. Imagínense que tenga varias líneas, entonces ya tengo problemas. Para eso me sirve el editor.
¿no? Voy escribiendo, es con cualquier editor, ¿no? Aquí, un poco para que visualicen. Voy escribiendo, pongo enter, voy escribiendo, ¿no? Tal vez si yo me equivoqué arriba, ¿no? Puedo borrar, corregir, ahí está. Justamente es la utilidad del editor, ¿ya? Entonces, primero lo que vamos a hacer es crear nuestra función. Aquí habíamos dicho que tenemos dos tipos de funciones, ¿no? O los archivos de comandos. Entonces, primero lo que vamos a hacer es crear nuestro archivo de comandos. Entonces, podemos decir, por ejemplo, que X, por ejemplo, valga 12, ¿no? Que el Y valga 5, ¿no? Luego en Z que me almacene el resto, ¿no? El resto de X con Y, ¿no? Ahí está. ¿Ven? Entonces, este sería, si yo grabo esto, va a ser el archivo de comandos. ¿Por qué? Porque estoy utilizando comandos, sentencias. Ahí está, ¿no? Y ya, a ver, justo aquí, atención por favor, aquí lo que voy a hacer ahorita va a ser el procedimiento, ¿ya? Para ejecutar cualquier programa. Al final lo que acabo de hacer ya es un programa. Podría llamarse un programa, ¿no? Es una secuencia de pasos, ¿no? Acá está el primer paso, segundo paso, el tercer paso. Entonces ya es un algoritmo implementado. Entonces lo que vamos a hacer ahorita va a ser el procedimiento para ejecutar cualquier programa que hagamos. Una forma, ¿no? Obviamente. ¿Ya? Entonces, obviamente primero hacemos nuestro programa, ya está, ya la tenemos ahí. Luego lo que hay que hacer es guardar. ¿Ya? Guardar. Entonces aquí con esta opción, guardar. Aquí ponemos guardar archivo, ¿no? ¿No? Aquí, o guardar como. Entonces cualquiera de ellos. Guardar como en este caso por primera vez. Guardar como. Entonces lo que yo debo hacer es guardar, ¿ya? Buscar, crearme una carpeta. Yo voy a buscar una carpeta en el nombre del curso, aquí, acá tenemos software matemático, aquí, voy a crearme carpeta prácticas, ¿ya? Prácticas. Ahí está, voy a llamar así esa carpeta. Entonces voy a abrir, ¿ya? Y ahí está, ya abrí. Entonces ¿qué tengo que poner? Su nombre aquí, ¿no? Primero. Entonces yo voy a llamarle el nombre primero, ahí está. Entonces estoy guardando en la carpeta prácticas mi programa que se llama primero. Justamente ahí lo guardo. Acá. Pongo guardar. Ya tenemos ahí. ¿Ya? Ahora, ¿cómo lo ejecuto? Ahora aquí viene el detalle, ¿ah? Si todavía tengo en sí archivos M, si mi programa está aquí, ¿ah? Si mi programa está en un archivo de comando, la forma más rápida de ejecutar es hacer clic acá, aquí. Dice Save and Run, ¿no? Acá tenemos otras opciones, ¿no? Aquí, pero el más rápido es aquí, guardar y correr, aquí. Entonces hago clic acá, ahí, y me dice, me da la opción, dice cambiar de directorio, ¿ya? Cambiar de directorio. A ver, voy a cancelar por un detalle. Si ustedes se fijaron, ¿qué voy a cambiar? A clase pasada habíamos dicho, nuestro directorio actual, aquí debería indicarme esa carpeta donde he guardado mi programa, ¿ya? Debe indicarme eso de ahí. Ahí está. En este caso, no me está indicando, ¿ya? No me está indicando. Justamente por eso, cuando yo ejecuto, me dice, en otra palabra, me está diciendo que tengo que cambiar de directorio, ¿ya? Si cuando yo te pongo cambiar directorio, ¿ya? Cuando pongo cambiar directorio, automáticamente lo que va a hacer es llevarme aquí, están viendo, llevarme esa carpeta, a ese directorio, en otras palabras, ¿no? Y como podrán ver, único archivo que tengo es primero.m. Justamente es el archivo M. Ese es mi primer programa, ¿ya? ¿Y qué más he obtenido? El resultado de la ejecución de esto, ¿ya? ¿Dónde lo visualizo? En el ventana de comandos. Acá me voy a ventana de comandos,
¿no? Ahí está, ¿ve? X vale 12, Y vale 5 y el residuo es 2, ¿no? Entonces ha ejecutado líneas de código. Una de las utilidades que habíamos visto también es el punto y coma para que no me esté mostrando, ¿no? Yo no quiero valores de X y Y, pues lo único que quiero es el valor del residuo. Entonces acá pongo punto y coma, nuevamente guardo en otra, que es más, aquí antes de que ejecute puedo decir que me borre pantalla, CLC, ¿no? CLC, entonces ejecuto aquí, ya ejecutó, guardó y ejecutó. Si me voy a ventana de comandos, lo único que me va a mostrar es el resultado, ¿ve? Que Z, si el residuo es 2. ¿Ya? Eso es el archivo M tipo comandos. ¿Ya? Y aquí ya puedo escribir todo lo que puedo hacer acá, pues, ¿no? En el ventana de comandos, todo lo que quería hacer acá, entonces ahora sí ya puedo utilizar el editor y escribir, ¿no? Ir corrigiendo si algo me equivoqué. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿qué más? El otro tipo de función es archivo de función, ¿no? Archivo de tipo función, ¿ya? Y para archivo de tipo función, ya acá he puesto ya la sintaxis, como debería tener, ¿no? Y paso también un poco más detallada en la siguiente diapositiva que tenemos acá. ¿Cuál es la sintaxis? Acá variable de salida, el nombre de la función y el argumento, ¿ya? Y antes de todo hay que poner la palabra reservada juncho, ¿ya? Entonces vamos a irnos a Octave. A ver, escribamos uno. Es decir, este mismo voy a escribirlo, ¿ya? En una función. Entonces, obviamente para ello voy a abrir nuevo, ¿no? Entonces acá hay una hojita blanca. Voy a poner nuevo aquí, ¿no? Entonces, antes de todo, ¿qué debe ir? Junction. Aquí, a ver, voy a ampliar. Acá. Junction. Un poco más tal vez. Ahí. Junction, aquí. Variable de salida. Acá me dice, aquí, variable de salida entre corchetes. ¿Ya? Si hay varios, separados por coma. Pero si hay uno nada más, ¿ya? Por eso es importante qué variable tengo de salida. Si yo tengo un problema, si no he identificado qué variable de salida tengo, entonces obviamente yo no puedo pasar en la etapa de codificación, obviamente, ¿no? Entonces, en este caso, si no hay, ¿ya? Si no hay aquí, ¿qué tal, qué pasa si no hay variable de salida? Entonces no pongo, pues, no pongo, ¿no? No pongo nada, ¿ya? Entonces, en este caso, en este problema que yo, en el anterior, que hasta aquí no hay ninguna variable con tal como está, no hay ninguna variable de entrada, de salida, perdón. O podría ser que Z, ¿ve? Aquí Z podría ser variable de salida, entonces digo que Z va a ser variable de salida. Acá un detalle más, cuando hay uno solo, sin corchetes, ¿ah? Aquí. Cuando es uno solo, acá, sin corchetes. Cuando hay varios, sí hay que poner en corchetes. Aquí está el corchetes, ¿no? Aquí, como es uno solo Z, sin corchetes. ¿Qué más? Dice nombre. Aquí nombre, aquí viene el detalle. Nombre, hay que poner el nombre. Por ejemplo, nombre, hay que darle el nombre. No sé, puede llamarse residuo. Y lo llamo residuo. Así lo voy a llamar. Hay que asegurarse que no se parezca a nada en lo que hemos puesto, ¿no? Y entre paréntesis, ¿no? Ahí viene el paréntesis, los argumentos, es decir, las variables de entrada. Tal como está aquí, voy a retornar en la anterior, tal como está aquí, no tenemos todavía variable de entrada, ¿ya? No hay variable de entrada. Entonces, en este caso, variable de entrada no hay, entonces dejo vacío. A partir de la siguiente es lo mismo de lo que está aquí. Entonces yo me copio, ¿no? Yo me copio aquí y lo pego acá. Ahí está, ¿ve? Y pongo enter. Ahí está. Ojo que este de acá puedo suprimir la indentación, no hay problema en Octave, ¿ah? Ahí está, ¿ve? Este es el mismo problema o el mismo programa, este hecho con archivo de comandos, este es el mismo secuencia con archivo de función, ¿ya?
Entonces seguimos el mismo procedimiento. Guardamos, guardar como. Aquí viene el detalle. Para no tener problemas, aquí viene el detalle de archivo de tipo función. Hay que guardar con el mismo nombre que está aquí. ¿Cómo se llama? Residuo. Residuo. ¿No? Residuo. Residuo. Ahí está. Pongo ahí escribir, pongo guardar. Ya está. Y puedo también, como a ver, aquí viene un detalle. Si no tengo variables de entrada, entonces yo puedo ejecutar con la misma, con el mismo procedimiento como he ejecutado acá el primero. Es decir, ¿cómo? Haciendo clic acá. Haciendo clic aquí. Entonces hago clic acá y ya se ejecutó. ¿Y dónde veo mis resultados? En la ventana de comandos. ¿Ve? Ahí está. ¿Ve? Obviamente este era el del anterior. Aquí está, se ejecutó el residuo. Y el resultado es, ¿no? 2Z2. Entonces el mismo hemos codificado, el mismo proceso hemos codificado utilizando archivos de comando y archivos de función. ¿Ya? ¿Preguntas hasta ahí? Profesor, Sí, a ver. Nombre. este, soy Wianey, profesor. Dime, Wayne, a ver. Le quería preguntar sobre si para eso de la función, profesor, si quiero que la variable, bueno, poner la variable no necesariamente un valor específico, sino ponerlo después para el programa, ¿sabes? Ya cuando se ejecuta y tú ponerle a la variable, ¿cómo se haría en ese caso, profesor? Ahí vamos, ahí vamos. Ahí Mm, vamos, ¿ya? Seguimos entonces, ¿ah? Hasta ahí no hay ninguna pregunta, ¿no? Creo que no. Entonces, sí estamos repasando, bueno, desde el punto de vista del octave, ¿ya? Pero la lógica para cualquier lenguaje, lo que hablamos funciona para cualquier lenguaje, ¿ah? Único que va a cambiar es el cómo sintaxis, obviamente, ¿ya? Entonces, a ver, seguimos. Aquí con este es lo que voy a responder la pregunta de su compañero, ¿ya? Pero cuando hagamos ya la codificación, ya el programa, ¿ya? Habíamos dicho que sí identificamos nuestras variables de entrada y variables de salida, hay que identificar, ¿ya? Entonces, con la forma como acabamos de hacer no es tan eficiente, ¿no? No es tan eficiente, pues. ¿Por qué? Por ejemplo, esto de acá, este este Y, yo en vez de decir 2X, yo podría querer para cualquier valor, ¿no? Entonces, yo diría que aquí voy a ingresar esos valores, ¿no? Entonces, ¿cuál es la alternativa? La alternativa una es, sin todavía ir a este análisis, ¿ya? Es lo siguiente. Aquí nada más cambiar. Si yo quiero para cualquier valor, único que tengo que en mi análisis, obviamente haya hecho que este de aquí, ponerlo aquí. Esta variable va a ser de entrada, puede ser cualquier valor, va a ser de entrada y el y también. Y separo con coma. Y aquí, aquí viene el otro detalle también, ya lo voy a poner comentario. Ahí está. ¿Ya? Ahí comentario. Entonces aquí un detalle más, ¿no? El comentario en octave podemos utilizar el porcentaje y el Mitch. ¿Ya? Comentario, ¿qué significa? Significa que este de acá es como no estuviera. ¿Ya? Es como no estuviera. Entonces ahí está. Acá viene un poco observación con el MATLAB. En MATLAB es único que sirve para comentarios porcentaje. Esto de aquí no les va a aceptar. ¿Ya? Entonces, acabo de cambiar un pequeño, ¿no? Es decir, ahora sí ya puedo ejecutar este calcular residuo para cualquier valor. ¿Ya? Entonces voy a guardo, ahí está, guardo. Pero aquí tengo un problema. ¿Cuál? El problema que tengo es que ya no puedo ejecutar directamente con esta herramienta. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ya tengo variables de entrada que se va a conocer como parámetros. ¿Ya? Como parámetros.
Entonces, ¿cómo se ejecuta? ¿Cómo se ejecuta? Entonces, lo que se ejecuta es que el nombre en este caso de la función, que también va a ser nombre del archivo, ¿no? Que por eso se llama igual, nombre de la función residuo, archivo. Entonces, ¿cómo ejecuto? Escribo el nombre de la función y me voy en el ventana de comandos, ahí está. ¿Cuál es el nombre de la función? Residuo. Y tengo que pasar el parámetro. Por ejemplo, quiero calcular residuo de 5,3 y pongo enter. Ahí está, 2. Tal vez quiero 25,3, 1. A ver, 21,3, 0. Ahí está, ¿no? Ahora sí ya puedo ejecutar para cualquier valor, ¿no? Como parámetro de entrada. ¿Ya? Esa es una alternativa. Ojo que aquí obviamente ya conocemos nuestra variable de entrada y salida. ¿Ya? Esa es una alternativa. Pero hay otras alternativas. ¿Ya? Hay otras alternativas de hacer eso. Y ahí sí, seguimos con la transparencia. ¿Ya? Otras alternativas es usar para la entrada, en este caso, utilizar el comando input. Y para la salida, el disp. ¿Ya? Es otra alternativa. Entonces voy a utilizar ese comando input, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el sintaxis? ¿Cuál es el sintaxis aquí del input? Entonces el sintaxis es variable en el cual voy a ingresar el dato, en este caso n podría ser la variable reservada input, entre paréntesis el mensaje que uno lo va a ver, ¿no? El mensaje, entre comillas, simples, ¿ya? Este funciona cuando vamos a ingresar un número. Pero ¿qué pasa que si yo voy a querer ingresar un carácter o una cadena, ¿no? Por ejemplo, quiero ingresar a mi nombre o el nombre, ¿no? Entonces, este no me va a funcionar, este sintaxis no me va a funcionar. Entonces, ¿qué tengo que agregarlo? Entonces, aquí sería agregarle ese aquí, ¿ya? Entonces, este primero es para números, este para cadena o para caracteres, ¿ya? Ahora lo que voy a hacer es el mismo programa, me voy a ir al programa utilizando eso y ahí. Entonces, aquí, entonces, ¿qué cambiaría? Entonces, voy a borrar acá, voy a borrar ya, voy borrando, ya me entendieron, ¿no? Entonces, lo que, obviamente, yo voy a ingresar esos con el comando input, entonces aquí no tiene parámetro, entonces aquí viene. El X va a ser igual a qué cosa, al input, ¿no? Aquí está, comillas simples, digo, a ver, ingrese algo que va a ver el usuario, ¿no? Ingrese un número, por ejemplo, puedo decir entero, ¿no? Ahí está. Y el Y, voy a copiar y pegar y cambiar que es el Y, ¿no? Ingrese un número igual, otro entero, ¿no? Bueno, este es lo que estoy escribiendo acá es lo que va a ver el usuario, ¿no? Entonces, ahora sí ya conozco voy a conocer el X, voy a conocer el Y y nuevamente calculo el residuo, ¿no? Y voy a guardar, un poco ya recordando lo que acabamos de aprender, como si uno no tiene parámetros acá, entonces yo puedo ejecutar utilizando este comando, ¿ah? Esta herramienta. Entonces hago clic acá y ¿dónde voy a visualizar? En ventana de comandos, aquí. Voy a ventana de comandos. Fíjense aquí, ¿qué es lo que ha pasado? He ejecutado, me muestra el mensaje que puse entre comillas simples y me está esperando que yo ingrese un número, ¿no? Entonces yo puedo decir, por ejemplo, 7, pues voy a poner enter y me está esperando que ingrese el segundo número. Voy a poner, por ejemplo, 3, ¿no? Ahí está. Entonces, ahí me dan los valores, el residuo sería el 1, ¿no? ¿Sí? Ahí está. Entonces, si yo pongo aquí punto y coma para que no me esté mostrando, no me esté mostrando y no me esté mostrando, ¿no? Entonces voy a grabar, voy a ejecutar nuevamente, a ver qué es lo que va a pasar. Acá dice residuo, se ejecutó, por ejemplo, tengo 6
y 2. ¿Qué es lo que va a pasar? Obviamente el residuo es 0. El ANS, ¿no? El ANS. ¿Ya? Pero recuerden que por variable por defecto me está mostrando el ANS. ¿Ya? ¿Por qué? Porque puse punto y coma aquí el Z. Si yo quiero que me muestre el mismo Z, ¿no? Tendría que aquí escribirlo el Z. Recuerden. Estamos combinando ya lo que hemos aprendido. Ahí está. Entonces ahí tenemos cómo ingresamos nuestros datos. ¿Ya? Y para escribir, ¿ya? Recuerden, a ver, aquí lo que estamos viendo es cómo ingresamos con input, cómo escribimos, cómo mostramos con this. Entonces aquí el sintaxis this, es acá this, entre paréntesis, comillas simples, el mensaje, ¿no? Mensaje para el usuario o el variable que quiero que muestre. ¿Ya? Entonces aquí podría ser, ¿no? Entonces aquí pongo, entonces, this, ¿para qué agrego? This, qué valor de qué variable quiero que muestre? Variable Z, ¿no? Entonces guardo, ejecuto y me voy a ventana de comandos. Entonces ingreso 5, ingreso 3 y me muestra aquí, ¿no? Y me ha escrito el valor de Z, pero obviamente aparte me ha escrito el variable ANS, que es por defecto 2. ¿Ya? ¿Por qué? Porque aquí, aparte de que esta es la variable de retorno, ¿ya? Es variable de retorno, y ese variable de retorno estoy diciendo que no lo visualice, ¿ya? ¿Por qué me muestra ANS? Porque esta variable X, Y, Z son internos acá nada más. No conocen. Es decir, yo, a ver, aquí, yo podría utilizar esa variable con, por ejemplo, aquí, a ver, fíjense aquí, si a X lo pongo 12, ¿ya? X lo pongo 12, ejecuto el programa y regreso acá a venta de comandos. Cuando yo ingreso el primer valor que es 3, Enter, y 2, ¿cuánto voy a sacar? 1, ¿no? Este X no lo ha reconocido. ¿Por qué? Porque este es variable que está aquí en el ventana de comandos. En cambio, este X está tan solo dentro de esta función. Por eso se dice que estos son variables locales, ¿ya? Son variables locales. Justamente por eso cuando ponemos aquí y this, genera otra variable, por eso muestra el ANS, ¿ya? Eso, Jay. ¿Preguntas? ¿Preguntas hasta ahí? Todo bien, ¿no? Sí, profesor. Ya está. Entonces, pero aquí, ya, retornando aquí, esta es la forma de visualizar resultados o valor de las variables, pero este comando dist no me permite dar formato. Por ejemplo, yo en algún momento yo quisiera, por ejemplo, calcular y que me muestre tan solo con 2 decimales, o tal vez 3. Entonces con este no voy a poder hacer eso. Para ello existe otro comando, ¿ya? Que es el fprintf, ¿ya? Que me permite dar formato, ¿ya? ¿Y cuál es el sintaxis? Vemos aquí, ¿ya? ¿Cuál es el sintaxis? Escribe el fprintf entre paréntesis, acá está entre paréntesis, y abrimos comillas simples, aquí cerramos comillas simples, o que se conoce apóstrofes, ¿no? Dentro de aquí de tu apóstrofe va el formato de lo que yo quiero, cómo muestre el valor de las variables. ¿Y dónde van las variables? Aquí, coma, aquí están las variables. Por ejemplo, acá tengo 1, 2, 3 variables, ¿no? Y aquí tengo diferentes formatos que puedo dar. Entonces, como tengo aquí 3 variables, acá debo tener 3
formatos. ¿Y cuál es la forma de dar formato? Voy a escoger una de ellas. Aquí, por ejemplo, aquí. Este es el término general. ¿Cómo se da el formato? Porcentaje, el W que representa el número de caracteres o espacios que va a separar, es decir, por ejemplo, aquí, a ver, ¿a qué me refiero? Aquí en el octave, parto de aquí, ¿no? ¿Cuántos espacios voy a separar aquí para que me escriba la cantidad? Eso es el W, este W, ¿ya? Ojo que no es cantidad de enteros, ¿ah? Un poco diferencia. Y la B sí es cantidad de decimales, ¿ya? La B sí es cantidad de decimales, ¿ya? Y el F, y el F es para decir que vamos a trabajar con decimales, ¿ya? Entonces aquí, ¿qué tenemos? Por ejemplo, acá, el I, ¿para qué se pone? Tenemos, por ejemplo, quiero enteros nada más. Obviamente el W nada más. Ya no hay punto, tampoco B, tan solo ponemos I. Este para enteros, ¿ya? Obviamente este para qué se ha puesto, este para con decimales. Este también con G, también para decimales. Con el B, ¿no? Con el B es para con exponencial y slash n es para cambio de línea, ¿ya? Y acá, coma, ponemos todas las variables aquí. Ahí está. Entonces aquí también estoy detallando, ¿ah? Para este es para notación exponencial, para notación decimal, ¿ya? Y un poco más corta de los anteriores con el B, ¿ya? Y para entero pues, tengo alternativa a utilizar número D. Ojo que lo que no deben cambiar es el D y el I, ¿ah? Acá también el E no debe cambiar, el F no debe cambiar, el G no debe cambiar. El W punto B son los diferentes valores que podría tomar, ¿no? Según lo que necesitemos. ¿Ya? Eso es. A ver, vamos a hacer un ejemplo aquí, ¿ya? Para dar ejemplo de eso, voy a irme a Octave. Entonces vamos a hacer que que calcule el área de a ver, ¿qué podemos calcular? O el área de un rectángulo, ¿ya? Un programa que me calcule el área de un rectángulo. Entonces me voy al editor, nuevo, y voy a utilizar archivo tipo función, ¿ya? Aquí vamos a ampliar, aquí. Es sencillo lo que voy a hacer, pero quiero que entiendan el concepto ya de ahí para entrar, ¿no? Función, ¿no? Entonces si voy a calcular el área, aquí, ¿no? A ver. Entonces, si voy a calcular el área, ¿no? Tenemos un rectángulo. Hay que analizar el problema, ¿no? Vamos a ver. Tenemos ¿no? Base, podríamos llamar base por altura. Ahí está. Entonces, tenemos datos de entrada, tenemos base y la altura. Datos de salida, el área. ¿El proceso cuál sería? El proceso sería, obviamente, aplicar la fórmula, ¿no? Base por altura entre... No, base por altura nada más, ¿no? Base por altura, nada más, el área, ¿sí? Entonces tenemos datos de entrada y datos de salida, y para hallar el área de esto. Ahí está, ¿no? Entonces ya tenemos datos de entrada. Entonces me voy a ir a Octave y salida tan solo es el área, ¿no? Que yo podría utilizar diferentes variables, con diferentes notaciones de la variable. Entonces podría ser el A, ahí está, igual, por ejemplo, nombre, podría llamarle área, creo que ahí está apareciendo, así que para no tener problemas voy a poner área 1, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son base y altura? Son datos de entrada, que son los parámetros. Y luego calculo acá, el área va a ser igual, ¿no? El área va a ser igual, ¿no? De base por altura. Ahí está, ¿no? Entonces, base por la altura, ¿no? Entonces, por ejemplo, a ver, en este caso, vamos a imprimir con F'print. F'print F, ¿no? Aquí. Entonces decimos, ¿no? Aquí, ojo que puedo agregar todavía un pequeño comentario. Por ejemplo, decimos, el área del rectángulo ahí está.
¿Qué voy a imprimir? Aquí voy a imprimir una variable nada más. Aquí ¿cuál voy a imprimir? El A, ¿no? El A. Entonces, tengo que darle formato. Digo, entonces, aquí voy a dar formato. Yo quiero espacio tal vez de 5 espacios, punto, tan solo con 4 decimales y de tipo float. Ahí está. Y voy a decir que cambie de línea al escribir, ¿no? Cambio de línea. Ahí está. Entonces, voy a guardar, ¿no? Con área 1, guardamos, ya seguimos el procedimiento, guardamos como, escribimos el nombre, pongo guardar, y como tiene parámetro de entrada, tengo que ir a ventana de comandos, voy a borrar pantalla y escribir el nombre de la función. Y aquí tengo que pasar los parámetros, ¿no? Supóngase que la base vale 2.2 y la altura vale 5, por ejemplo. ¿Verdad? 5. Entonces pongo enter, ¿no? Como podrán ver, como aquí en este caso son enteros, entonces el área del rectángulo es, ¿no? 11 punto aquí, ¿ve? Con 4 decimales. ¿Ve? Con 4 decimales me lo muestra, ¿no? Entonces, a ver, por ejemplo, a ver, otro valor, tal vez aquí, por ejemplo, ingreso del pi, ¿no? Pi, altura que valga pi. Entonces, aquí sí se va a ir, se va a ver, ¿no? Entonces, acá tengo 6.91 con 4 decimales. Entonces, si yo quiero con más decimales, único que tengo que ir al programa, único que tengo que decir es aquí cambiar. Por ejemplo, con 6 decimales, guardamos y nuevamente me voy a ventana de comandos y ejecutamos. Y me muestra con 6 decimales, ¿eh? El área, ¿ya? Entonces, eso me sirve, en sí, el fprint me sirve para un poco dar formato de salida. Obviamente, internamente el Octave hace sus cálculos, ¿ya? Con tipo flotante, ¿ya? Porque el mayor es el flotante, ¿ya? Único que hacemos el formato es para la impresión, para la visualización, ¿no? Que es importante, ¿ya?